Bien, en esta clase vamos a hablar de las limitaciones de las bases de datos relacionales. Ojo, con esto no quiero decir de que las bases de datos relacionales sean malas. Al contrario, las bases de datos relacionales han tenido y siguen teniendo éxito en la actualidad. Pero siempre han tenido algunas limitaciones y eso justamente ha hecho de que las bases de datos no SQL hayan crecido en los últimos años. Una base de datos relacional han sido durante décadas el modelo de persistencia más utilizado en la mayoría de las aplicaciones de software. Hasta la actualidad, yo incluso sigo participando en proyectos desarrollando aplicaciones utilizando bases de datos relacionales, porque eso va a depender de la realidad del negocio, de la realidad de la empresa y de la realidad con la que queremos hacer la aplicación. No es solo hablar de limitaciones, sino también de brindar las ventajas que ofrecen este tipo de sistemas de base de datos. Por ejemplo, vamos a hablar de los beneficios de las bases de datos relacionales. Uno de ellos es la persistencia de datos. Este tipo de bases de datos tienen las características de poder mantener cantidades enormes de datos persistentes. Esto a su vez permite acceder de forma fácil y rápida a los datos. Y está comprobado, por ejemplo, bases de datos como Oracle, como SQL Server, como MySQL, registran o almacenan millones de datos, y que a su vez estos permiten procesar y convertirlos en información para la toma de decisiones de muchas empresas. La concurrencia. En el uso de las aplicaciones suele haber muchas personas que trabajan con los datos, entonces estos se conectan de forma concurrente y estamos hablando de 5, 10, 100, 500, 600, 800 usuarios que se conectan a una base de datos. Por lo tanto hay una concurrencia en la conectividad. Esto incluye operaciones de actualización sobre los mismos datos. Bueno, aquí entra a detallar un poco el manejo de las transacciones dentro del código que se puede hacer en las aplicaciones y también dentro del código SQL, si es que yo lo voy a trabajar con procedimientos almacenados, que es una característica común en todas las bases de datos relacionales. En algunas se llaman funciones y en otras procedimientos almacenados. Va a depender del tipo de base de datos que estén utilizando. La integración. Con frecuencia se requiere que varias aplicaciones interactúen con una misma base de datos y esto nos permite, una forma de implementar esto es por medio de accesos. Todas las bases de datos relacionales tienen que configurarse accesos a cada una de esas bases de datos. Y de esta forma logramos que varias aplicaciones interactúen con una misma base de datos. Yo puedo tener una aplicación móvil que se conecte, por ejemplo, a dos bases de datos distintas. Cada una va a tener su propio acceso desde la misma aplicación móvil. Claro que ese acceso yo lo tengo que poner ya sea en el código o ya sea en el API que voy a utilizar para que la aplicación móvil se conecte, o ya sea, digamos, en una aplicación de servicio web que también va a interactuar. Todas estas bases de datos relacionales utilizan un modelo estándar y es justamente donde consideramos el éxito de estas bases de datos, porque tú aprendes, por ejemplo, el lenguaje SQL y el lenguaje SQL es un lenguaje estándar que lo vas a aplicar en todas las bases de datos. Por ahí uno que otro le ha hecho cierta variación particular al uso de su gestión, como por ejemplo SQL Server tiene el Transact SQL, pero internamente tiene el ANSI SQL 9.2, que es el estándar, pero puedo utilizar el Transact SQL, que es lo recomendable, para trabajar con SQL Server. En el caso de Oracle, por ejemplo, tiene el PL-SQL, pero el modelo relacional que tienen estas bases de datos ya es un estándar, y eso permite de que las migraciones, permite que el crecimiento y el éxito que han tenido ha sido gracias a este modelo. Todos los mecanismos de cómo acceder e interactuar con los datos se hacen de la misma forma utilizando un lenguaje llamado SQL. Pero ¿cuáles las limitaciones de estas bases de datos relacionales? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, aparecieron nuevos modelos de base de datos? Y creo que uno de los principales problemas que ha habido en esto ha sido la impedancia. ¿A qué nos referimos con impedancia? Es la diferencia entre el modelo relacional y la estructura de datos que se guardan en la memoria del computador. Un servidor de base de datos justamente necesita muchos recursos porque tiene que atender consultas, tiene que atender peticiones de inserción, de actualización, de eliminación, y sobre todo las queries. Hay queries muy complejos que a veces requieren de mucha memoria en el computador.
¿no? Y esa memoria, digamos, no se guarda de forma relacional, mejor dicho, las estructuras. El modelo relacional organiza los datos en forma de tablas y filas, también conocido como relaciones y tuplas. Todas las operaciones SQL consumen y retornan relaciones de acuerdo al álgebra relacional, ¿no? Esto permite dar una elegancia y simplicidad, pero a su vez limita el uso de la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria del computador puede estructurar mucho más, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas más cosas con la memoria del computador, ¿no? Y lastimosamente esa estructura rica no se la utiliza, o mejor dicho, los gestores de base de datos relacional no utilizan esa forma de cómo almacenar los datos en la memoria. Y eso es una limitación que lastimosamente no se ha podido corregir en estas bases de datos. Otra limitación que se tiene es el tema del clúster o clúster, como lo quieran llamar, ¿no? Un clúster es un conjunto de máquinas que permiten implementar soluciones para escalar las aplicaciones. Normalmente las aplicaciones van creciendo, ¿no? El usuario no ve qué cosa hay detrás de una aplicación, no ve los recursos que consume o que necesita esta aplicación para que pueda funcionar de la mejor manera. Entonces ahí necesitamos escalar las aplicaciones, y una de las soluciones que se implementan es el tema de clúster. Pero cuando hablamos de clúster, lo ideal sería que se tengan varios servidores de base de datos, cada uno con su instancia, y que las bases de datos se distribuyan, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo interactuar la carga, digamos, del procesamiento del gestor de base de datos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en realidad cuando se implementa un clúster de base de datos? ¿No? Desde el punto de vista relacional, el clúster se implementa a nivel de disco, es decir, que depende mucho de una solución de almacenamiento de alta disponibilidad. Es decir, que el clúster es a nivel de solución de disco, más no a nivel de base de datos. Puedo tener 2, 3, 4 servidores de base de datos, pero los 4 apuntan a una misma solución de almacenamiento. El clúster está a nivel, digamos, de servidor, pero en realidad hay una dependencia muy alta del sistema de almacenamiento, y este por supuesto tiene que ser de alta disponibilidad, ¿no? Entonces, digamos, esas limitaciones no se han podido tampoco mejorar en el tema de bases de datos relacionales, lo que no pasa con las bases de datos no SQL, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo donde podemos notar, en este caso tenemos un ejemplo con MySQL. Tenemos un servidor MySQL A y tenemos un servidor MySQL B. Tenemos un clúster 1, como pueden ver, y tenemos un clúster 2, donde también tenemos dos servidores MySQL C y MySQL D. Normalmente pueden ver acá que el MySQL A y el MySQL B son dos servidores que apuntan a una sola solución de almacenamiento, ¿no? Entonces, el almacenamiento se comparte para ambos servidores. Ambos apuntan al mismo archivo de datos, ¿no? Pero los usuarios ven todo este clúster como uno solo, ¿no? Y lo mismo sucede con este clúster 2, que puede ser una replicación del clúster 1. Y es así como funcionan los modelos de base de datos. Si bien es cierto, se mejora la performance de todas maneras, pero necesito recursos, ¿no? Necesito estos recursos y necesito gran cantidad de memoria y necesito una buena solución de almacenamiento, ya que si esto se cae, pues el clúster es obvio que va a tener falencias. Luego tenemos la solución de sharding, donde podemos ver que aquí la figura cambia un poco, ¿no? Donde tenemos un solo server, digamos, pero que a su vez distribuido en pequeños servidores. No necesito tantos recursos como lo hago con las bases de datos NoSQL, ¿no? No necesito tantos recursos para implementar esto en una base de datos NoSQL. Puedo tener distribuido en diferentes servidores y la data se distribuye, y la performance es mucho mejor que tener con una base de datos relacional. Entonces esa es otra de las limitaciones en este tipo de base de datos. Bien, eso fue todo por este video. No olvides pasar por la sección de videos de nuestro canal, donde podrás encontrar mucho más material relacionado a temas de programación y temas de tecnología que estamos seguros serán de tu interés. Asimismo, te invito a ingresar a nuestro sitio web codigonclick.com, donde podrás encontrar información de cursos, así como también nuestro blog, en donde publicamos periódicamente mucha información que estamos seguros también será de tu interés.
y no olvides suscribirte, y a continuación te dejo enlaces a otros videos del canal.